Hola, bienvenidos a los Histotest de HistoChannel. Estos cuestionarios se han diseñado con un doble objetivo en mente. En primer lugar, que el estudiante pueda comprobar su capacidad de reconocimiento de tipos celulares, estructuras, tejidos y órganos. Y por el otro lado, en el caso de que falle alguna de las preguntas, pueda ver por sí mismo en qué ha fallado y así mejorar y completar su proceso de aprendizaje. Los cuestionarios se han diseñado en dos partes. En una primera parte, el estudiante deberá responder una serie de preguntas. Y las preguntas se basan en imágenes al microscopio de alta calidad como la que podéis ver en la pantalla. Bueno, de hecho yo estoy en medio y podéis ver poco, así que mejor me aparto. Bueno, aquí abajo mejor. Cada uno de estos test contiene 10 preguntas o cuestiones que se basan cada una de ellas en una imagen como la que veis en pantalla. En la parte superior está el enunciado, es decir, aquello que nos preguntan. Justo encima de mí tenéis una lista con 4 opciones. Solo una de ellas es verdad, las otras 3 son falsas. Y a la izquierda, al fondo, hay un reloj de cuenta atrás que nos marca el tiempo que nos queda para responder a la pregunta. Como este cuestionario es un nivel avanzado, solamente dispondréis de 20 segundos por cada una de las preguntas. Yo os recomiendo que cojáis un papel y un lápiz y pongáis del 1 al 10 para en cada uno de ellos poner la respuesta adecuada. Porque cuando acabemos con todas estas preguntas, empezaremos con la segunda parte del test, que es que yo responderé cada una de las preguntas de forma razonada para que comprobéis si lo habéis acertado o, en el caso de que lo hayáis fallado, entendáis el por qué hayáis fallado y así podáis aprender de la respuesta equivocada. ¿Preparados? Coged papel y lápiz, que vamos a empezar. Cuestión 1. Cuestión 2. Cuestión 3. Cuestión 4. Cuestión 5. Cuestión 6. Cuestión 7.
Cuestión 8. Cuestión 9. Cuestión 10. En esta primera cuestión se nos pregunta acerca de una lámina de tejido epitelial. En un primer análisis podemos ver que las células se disponen en varias capas, por lo que a priori podríamos pensar que se trata de un epitelio estratificado, bien sea plano o cúbico. Pero un análisis más detallado nos muestra que la capa más superficial de células es muy peculiar. Estas células en su porción basal presentan unas proyecciones finas que las asemejan a paraguas, y además muchas de ellas tienen más de un núcleo. Estas células solamente se dan en una variedad de epitelio. Se trata del epitelio de transición, también llamado urotelio, ya que únicamente se da en vías urinarias. En esta segunda imagen se nos pregunta acerca de una peculiar estructura de perfil circular. En primer lugar, debemos caer en la cuenta que la estructura está envuelta de una fina cubierta fibrosa que muestra un par de células de núcleo alargado. Se trata de una cubierta de tejido conjuntivo. En el interior se aprecian claramente los núcleos de perfil irregular de diferentes células que podrían corresponder a células de Schwann. También se aprecian estructuras anulares que rodean porciones de citoplasma de aspecto claro. Se trata de vainas de mielina rodeando axones. En resumen, tenemos numerosos axones mielinizados, entre los que podemos encontrar células de Schwann, y todo ello rodeado por una envuelta de tejido conjuntivo. Es decir, se trata de un nervio en una masa de tejido conjuntivo. En esta tercera cuestión se nos pregunta acerca del tejido que ocupa la mayor parte de la imagen. Lo primero que observamos es que la mayoría del tejido está formado por una matriz amorfa bastante homogénea, que muestra un perfil altamente irregular, por lo que no se puede tratar de cartílago. Dispersas entre la matriz podemos encontrar numerosas células que se encuentran en el interior de lagunas. Y también podemos comprobar que rodeando estas estructuras espiculares se aprecia una lámina de células poligonales. Todas estas características definen espículas de hueso esponjoso o trabecular. En esta imagen se nos pregunta por el tejido y la variedad que se observa. En primer lugar, vemos que algunas de las células son extremadamente alargadas, como largos cilindros, y que su núcleo ocupa una posición periférica en el citoplasma, cerca de la membrana plasmática. Lo siguiente que podemos comprobar es que en el citoplasma se aprecian unas finas estriaciones paralelas que corresponden con superposiciones de las fibras longitudinales de actina y miosina que componen la parte clara del citoplasma. También podemos ver en la célula no pintada que hay unas estructuras oscuras alargadas que se corresponden con mitocondrias y que están dispuestas entre las fibras de actina y miosina. Al lado de estas estructuras se aprecian otras que aparecen más pequeñas y con perfil poligonal. Aunque a priori parezcan diferentes, se trata del mismo tipo celular, pero que se ha cortado perpendicularmente,
Los puntos oscuros corresponden con las mitocondrias alargadas, pero cortadas transversalmente. Con todo lo que acabamos de comentar, debemos de concluir que el tejido que se observa en la imagen es músculo estriado esquelético, tanto en corte transversal como en corte longitudinal. En esta cuestión se nos pregunta acerca del tejido compacto que ocupa una buena parte de la imagen. Si analizamos este tejido, comprobamos que está formado por numerosas células de perfil fusiforme y núcleo en posición central. Estas células están adyacentes las unas a las otras, formando paquetes de células con la misma orientación. Esto indica un tejido muscular. En el citoplasma de estas células no se aprecian bandas o estrías, por lo que hemos de deducir que se trata de músculo liso. En esta imagen obtenida con la técnica de tinción del tricrómico de Mason, se nos pregunta acerca del tejido que ocupa la mayor parte de la imagen. En este tejido encontramos algunas células dispersas entre una matriz formada por gran cantidad de fibras que, si nos fijamos con atención, comprobamos que se orientan en diferentes direcciones. Al encontrar células dispersas en una matriz fibrosa, nos indica que se trata de un tejido conjuntivo. El hecho de que en este tejido predominen las fibras y se observen solo unas pocas células indica que se trata de un tejido conjuntivo denso. Y el hecho de que las fibras se orienten en diferentes direcciones nos marca que el tejido es un tejido conectivo, conjuntivo, denso y regular. Se nos pregunta en esta imagen acerca de un conjunto de células que forman una especie de cápsula o cubierta. Las células en cuestión son de perfil plano y forman una línea continua. Los núcleos son ovalados y ocupan una posición central. Todas estas características definen claramente un epitelio plano simple. En esta imagen, obtenida con la técnica de Kluver y Barrera, se nos pregunta sobre un tipo celular de aspecto peculiar. Analizando la imagen, comprobamos que en este tejido encontramos numerosas células localizadas entre una matriz homogénea teñida de color azul pálido, en el que algunas zonas se localizan unas líneas muy delgadas teñidas de azul intenso. Con respecto a las células, comprobamos que las hay de diferente tamaño, diferente perfil y diferente organización. Así encontramos pequeñas células que se organizan agrupadas en una capa, mientras que a su izquierda encontramos células pequeñas también, pero dispersas, y a la derecha de esta capa las células que encontramos son de mayor tamaño. Todo esto sin duda define un corte de tejido nervioso. Analizando las células en cuestión, comprobamos que son de gran tamaño, presentan un citoplasma irregular del que emergen prolongaciones. El núcleo es grande, de cromatina laxa y suele mostrar un nucleolo patente. Obviamente se trata de neuronas observadas en un corte de pequeño grosor, en el que no se incluye la totalidad del árbol dendrítico de la neurona, ya que éste es de mucho mayor tamaño que el grosor del corte. En esta imagen se nos inquiere acerca del tejido que ocupa una posición central en unas curiosas estructuras. En primer lugar, comprobamos que las estructuras en cuestión son alargadas y están recubiertas por una banda epitelial. El tejido problema se encuentra justo por debajo de la banda epitelial y se organiza como un conjunto de células dispersas en una matriz. Podemos comprobar que la densidad celular es alta. Con todo esto, debemos concluir que se trata de un tejido conectivo conjuntivo laxo. En esta última imagen de este cuestionario se nos reclama sobre un tipo celular específico. Las células problema se encuentran, entre otras, dispersas en una matriz fibrosa, por lo que debemos pensar que se trata de algún tipo de tejido, de tipo celular del tejido conjuntivo. Si nos fijamos en la disposición de la cromatina en los núcleos de estas células, comprobamos que la cromatina densa se dispone en acúmulos que son más anchos en la periferia y que se van afinando a medida que se acercan al centro del núcleo, lo cual proporciona al núcleo un aspecto radial en una disposición que se conoce como rueda de carro. Esta disposición de la cromatina es propia y exclusiva de las células plasmáticas del tejido conjuntivo. Espero
que este cuestionario os haya gustado y os haya resultado útil. Pero sobre todo lo que espero es que os haya ayudado a aprender. Si así ha sido, por favor, clicad el me gusta y suscribiros al canal. Y no os perdáis, hay muchos más cuestionarios como este. Nos vemos.